Queremos estrecharlos a todos y todas en un fuerte abrazo, subrayando la actitud de firmeza de clase, de unidad y del compromiso de nuestra clase trabajadora masivamente concentrada en horas complejas, sumamente complejas, en esta movilización enorme. Especialmente a nuestras compañeras y compañeros que desde los más diversos lugares del país, en decenas de ómnibus del interior de nuestra República, han concurrido a esta tan importante acción del movimiento obrero, del PICNT, pero también, naturalmente, del conjunto del campo popular, sus diversas organizaciones sociales fraternas con la lucha del movimiento obrero. Es especialmente importante saludar a las vecinas y los vecinos de este cerro glorioso, comunidad obrera forjada a partir de la temprana industrialización, cuando se fueron convirtiendo los viejos saladeros en la industria frigorífica y al calor del multiculturalismo, de la inmigración de diversos lugares, pero la gravitante presencia de los trabajadores en el trabajo, en el barrio y en la familia, supo construir comunidad obrera para orgullo de nuestra patria. ¡Viva! ¡Viva! Con emoción y honor lo decimos, como ellos los frilleros la llamaban y la llaman ahora, la madre, la foica y el conjunto de las organizaciones obreras que han forjado la cultura del movimiento popular uruguayo. Y además, porque lamentablemente hoy aquel ámbito, aquel hervidero de trabajo muchas veces es forma de expresión de la desigualdad, de la vulneración de los derechos, de la superexplotación, y también por esa razón no es una señal menor que el PICNT hace este acto tendiendo una mano fraterna a toda la población del Cerro de Montevideo. Y qué responsabilidad, compañeras y compañeros, desde la modestia de la clase trabajadora. Ojalá estemos a tono en momentos tan complejos, en este cambio de época, de tanto desasosiego. El movimiento obrero viene a intentar, con modestia pero con convicción, con firmeza, abierto al diálogo y la negociación, pero en la calle y en lucha, una perspectiva para tenderle una mano a la esperanza tan necesaria, pero no de forma mágica, basada esta mano tendida a la esperanza de nuestro pueblo en determinado diagnóstico de la situación, basada además en una propuesta articulada y concreta con un único objetivo ético, el de mejorar la vida de nuestro pueblo. Razonemos brevemente cómo es concretamente al día de hoy el mercado de trabajo. Tenemos una tasa de actividad de 1.892.000 personas que trabajan o buscan trabajo. De ellas tenemos una tasa de empleo de casi un 60%, de 1.749.000 personas. Pero aquí, dicho esto, empiezan los problemas y las limitaciones en el trabajo. Alrededor de 143.000 personas totalmente desempleadas, un 7,5%. 154.000 personas subocupadas o subsalariadas, podría decirse, porque están condenadas al salario de hambre
un 8,8%. 386.000 personas en la informalidad, con datos correspondientes al primer trimestre de este año, nos indican que si bien han crecido los niveles de empleo por encima del empleo que se pierde, nuestro país tiene un enorme problema con la calidad del empleo que se genera. Repito, 386.000 personas en la informalidad. Si observamos otros componentes de las limitaciones en el empleo, alrededor de 484.000 compatriotas, un 29% de la población trabajadora que gana menos de 28.600 pesos. Estos son los 25.000 pesos con la inflación de los últimos años. Escuchen esto, queridas compañeras y compañeros. 578.000 personas, un 16,6% por debajo de la línea de pobreza, lo que significaría cada 10.000 compatriotas que 1.660 personas en nuestro país están por debajo del ingreso monetario básico para reproducir su vida. De ellos, el 29,1%, casi 1 de cada 3 niños, por debajo de la línea de pobreza. Pero esta cifra trepa, demostrando razones de género y de raza en la proliferación de la vulneración. Casi un 29% de nuestros compatriotas y hermanos afrodescendientes por debajo de la línea de pobreza. Casi un 70% de todos los hogares pobres están encabezados por mujeres, jefas de hogar, que en definitiva esto está demostrando también la brecha salarial que se abre entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Pero no vinimos a agobiar a nuestras hermanas de clase, nuestros hermanos de clase con cifras. Pero estos elementos objetivos del mercado de trabajo tienen una causa, una razón, porque hunden estos ingredientes que hacen a la calidad de vida o no de nuestro pueblo, hunden sus raíces en un hecho que es el que queremos señalar centralmente. Este mercado de trabajo nos está diciendo muy claramente que la organización social de la producción, que el modo de acumulación dominante en nuestro país y el modo de inserción internacional vigente no está dando resultado para promover a escala masiva la buena vida de la población trabajadora. Esta es la razón que a partir de un debate en el ámbito supremo del PICNT, su Congreso Nacional Ordinario, hemos consensuado poner como eje vertebral de los planteos del PICNT la necesidad de apuntar a una estrategia nacional de desarrollo no basada en las formas de acumulación de capital, sino basada en promover en definitiva la buena vida de nuestro pueblo. Y ahí es que decimos de una manera clara que ya entrados y pasados del primer cuarto del siglo XXI se necesitan por lo menos 3 grandes reformas que apunten directamente a la vida de nuestro pueblo. En primer lugar, una reforma laboral avanzada del siglo XXI, ayornada a las nuevas necesidades y a las transformaciones en el mundo del trabajo de este siglo, que tenga en cuenta, en primer lugar, el cambio en la matriz productiva que nos permita no intercambiar más materias primas o productos intensos en recursos naturales por trabajo
altamente sofisticado. En segundo lugar, el establecimiento de la reducción del tiempo semanal de trabajo con un máximo en 40 horas semanales con pago de 48, entre otras cosas, como forma de compartir las ganancias en productividad de la actual revolución tecnológica con la población trabajadora. Vamos a plantear la necesidad de un proyecto de ley que establezca que todas las trabajadoras y las trabajadoras de las aplicaciones son eso, trabajadores dependientes, y deben ser trabajadores con derechos. Y habremos de plantear al Poder Ejecutivo un ámbito de estudio riguroso que observe las actuales formas de precarización del trabajo, que es lo mismo que decir las actuales formas de vulneración de los derechos de la gente. A caballo de esta propuesta de reforma laboral del siglo XXI, seguimos aspirando en este siglo a la vieja consigna artiguista de que sean más, que los más infelices sean efectivamente los más privilegiados. Es necesario, a pesar de la resistencia del concentradísimo poder económico, político, mediático, cultural de este país, es necesaria una reforma tributaria de segunda generación, donde efectivamente avancemos a que el que tiene más, pague más. Y en tercer lugar, para promover la misma buena vida que venimos sosteniendo, hay que ir a una reforma de todos los mecanismos de protección social de nuestro pueblo, para implementar en serio el Sistema Nacional de Cuidados, para atender en serio a nuestra infancia vulnerada por la pobreza, para financiar de otra manera los regímenes de prestaciones en materia de seguridad social. En ese cuadro nos permitimos señalar que no hay estrategia de desarrollo pensada para las personas si en primer lugar, en vez de jugar a la chique, o en vez a veces de pensar en diversas formas de privatización, nuestro país no utiliza el capital social acumulado por el trabajo de nuestro pueblo para que efectivamente sea palanca del trabajo de calidad y del desarrollo de punta de la nación. Nuestras empresas públicas deben ser un factor central del desarrollo, superar años de desinversión, estudiar la dotación de personal necesario para que cumplan sus funciones y establecer mecanismos, en primer lugar, de complementación productiva Estado-Estado, complementación productiva entre ellas, que las convierta en herramientas más poderosas del desarrollo nacional. Por ejemplo, tenemos el orgullo y en el 60 aniversario de la arquitectura más fina y más importante de nuestra gloriosa clase obrera organizada, que ha sido la unidad en la gloriosa CNT, hoy PICNT, que cumple 60 años. Tenemos el orgullo de haber defendido en el 92 contra las privatizaciones a nuestras empresas públicas. Fíjense, Antel, protagonista hoy de que en este país, como uno de los pocos en el mundo, la fibra óptica ha llegado no solamente a las capitales departamentales, a cada pueblo, compañeras y compañeros de 1000 habitantes, hoy están conectados con fibra óptica. Sobre fin de año se llegará a conectar con fibra óptica
a cada pueblo de menos de 500 habitantes. Esto no es rentable. Esto es un ente del Estado y una empresa pública que mira las cuestiones en función del propio desarrollo humano de la población. Y nosotros nos preguntamos, con estas capacidades acumuladas, defendidas por el movimiento obrero contra las clases dominantes en su momento y su estrategia de liquidar el aparato del Estado, ¿puede Antel situarse en colaboración con la Universidad de la República, en colaboración con la Facultad de Ingeniería, en la punta de promover sectores de producción nacional de tecnología y tecnologías de vanguardia? Sí que puede. Es un planteo concreto que habremos de hacer desde el punto de vista de la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Del mismo modo que el Portland en Paysandú debe permanecer abierto, de que hay que mejorar la gestión, superar costos innecesarios y a veces despilfarros, reformular la logística, transportando con AFE lo que se produce en el Portland en nuestro país. Del mismo modo que para evitar estafas de guante blanco como Conexión Ganadera, o para evitar que las capacidades de ahorro de nuestro país emigren a distintas formas del capital financiero internacional, nuestro Banco de la República del Uruguay debe encabezar el establecimiento de una banca de inversión que canalice el ahorro para que sea posible la inversión en distintos emprendimientos productivos que generen trabajo. El eje 1, nuestras empresas públicas, locomotoras del desarrollo productivo, social y democrático de la nación. Es absolutamente necesario, en segundo lugar, que el poder de compra del Estado se sistematice a través de un sistema nacional de compras públicas. Está más que fundamentado que esta herramienta no solamente permite satisfacer las necesidades del Estado, sino promover proveedores nacionales y trabajo de calidad que mejoren en general las condiciones del país. Es absolutamente importante convertir, en definitiva, los criterios actuales de conveniencia en la inversión, que muchas veces miran solamente la caja chica de si algo sale más o sale menos en el conjunto de rendimientos que tiene el trabajo nacional, porque evita exclusión, porque evita marginación, porque evita pagos de seguro de paro, porque hay otra manera de contabilizar los beneficios de generar redes de proveedores nacionales absolutamente importantes desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista del trabajo nacional. A título de ejemplo, UTE está por resolver una inversión de 800 megas en energía solar. Sería bueno que los insumos para esta inversión fueran procesados por proveedores nacionales, por proveedores intensos en trabajo, de jóvenes y mujeres además, que tanta falta hace para superar sus problemas de empleo. Las inversiones asociadas a Casupá, también con mapeo de insumos nacionales para que se desarrolle la inversión. Las compras de insumos de la vestimenta en el Ministerio del Interior, en ACE, en el Ministerio de Defensa, que suponen uniformes, sábanas, zapatos, toallas, que se conviertan en un plan específico de trabajo para sectores que evidentemente necesitan el empleo. Del mismo modo, las necesidades alimentarias de nuestro país a través de la carne, la pesca o la producción familiar agropecuaria y su logística necesaria para que las necesidades alimenticias, tanto en el plano de la educación como hospitalaria, sean efectivamente abordadas a través
del trabajo nacional. Es absolutamente central que efectivamente se cree un nuevo sistema de compras públicas a los efectos de desarrollar proveedores nacionales y trabajo nacional en donde participen directamente los actores del mundo del trabajo. Es necesario, tal cual vienen reclamando nuestros compañeros del SUDMA, que critican los diversos mecanismos de violación de la libertad sindical por parte de las cámaras, que a pesar de que la ley de libertades sindicales establece la obligación para aquel trabajador que autoriza el descuento de la cuota sindical, se vienen negando a hacerla. Una política nacional pesquera parada en la renovación de la flota, parada en una estrategia de acuerdo a la biomasa presente en nuestro territorio marítimo y que consagre los derechos de los trabajadores. Del mismo modo, una política que reactive todas las actividades para la reparación naval y la construcción naval, tanto de la renovación de la flota pesquera como las necesidades de nuestra propia flota pública, utilizando las capacidades públicas existentes en el SCRA, como también las distintas dimensiones de la actividad privada. Es absolutamente necesario la defensa del trabajo y los derechos para las trabajadoras y los trabajadores en el mar. Desde aquí, nuestro caluroso saludo y respaldo al proyecto de ley que la Intergremial Marítima está empujando y que regula a los llamados waivers, del mismo modo que la necesidad de desprecarizar el trabajo migrante en el sector y de plantear en los casos en que se desarrollen prospecciones petroleras que deben hacerse efectivamente con el más estricto control ambiental, que los barcos acompañantes de la prospección efectivamente estén vinculados al desarrollo de la Marina Mercante Nacional con mano de obra para fortalecer los controles de empleo marítimo nacional y las formas de estudio que están asociadas a dicho proceso de trabajo. Es un reclamo muy sencillo: trabajo digno para los uruguayos y para los extranjeros, en condiciones de transparencia de las habilitaciones y en condiciones de garantizar a las trabajadoras y los trabajadores no solamente más trabajo, sino la necesidad de las condiciones adecuadas para la actividad marítima nacional. Es absolutamente trascendente, no de una manera aparte o como compartimento estanco, o no de una forma de iniciativas dispersas, poder definir una estrategia energética nacional coherente que alimente a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se ha conversado mucho desde el punto de vista de la inserción internacional. Nos permitimos en este cuadro hacer una sugerencia, toda vez que a veces observamos predominan intenciones de agudizar el libre comercio entre un país chico y dependiente en nuestra América Latina como lo es Uruguay, con grandes potencias que a veces digitan los destinos de la humanidad. Nos permitimos, modesta, pero con mucha tranquilidad de conciencia y seguridad en lo que decimos, plantearle al Uruguay y a su gobierno, encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, actual presidente pro tempore del Mercosur, tomando en cuenta que el secretario general de la LADI es uruguayo y, por tanto, tomando en cuenta además que nuestro país ingresa a ser presidente pro tempore de la CELAC, que nuestro Uruguay le plantee a todos los países de América Latina y el Caribe en los distintos niveles, Mercosur, ALADI, CELAC, la necesidad de un estudio riguroso sobre las posibilidades de complementación productiva en la región y establecimiento de una política pensada
para el reparto equitativo del trabajo en nuestra América Latina, para el desarrollo simultáneo y la superación de las asimetrías. La política de inserción internacional, que a juicio del movimiento obrero va en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo, es en acuerdo sur-sur, es en acuerdo entre países de estructuras económicas similares y es, en primer lugar, con América Latina. Para estas cosas es que seguimos reivindicando, como muy bien decía Alejandra, el 6+1 en la educación, para el desarrollo tecnológico, para preparar a una población que debe acostumbrarse a estudiar durante toda su vida, porque estudiar y aprender es un derecho humano y porque también la desigualdad se ejerce desde esta perspectiva. Y hacemos estos planteos intensos en trabajo de calidad, también planteando la necesidad en nuestro país de mejorar los salarios, diciéndole a nuestros hermanos del Zunca que la negociación que tienen vigente en el Consejo de Salario, tan compleja, tan difícil, en donde además nuestros compañeros van por las 40 horas semanales con pago de 48, que su victoria será la victoria de todo el movimiento obrero. Pero subrayamos que nuestras compañeras y compañeros del sector hotelero y gastronómico tienen derecho a superar los actuales salarios sumergidos y salir con un convenio colectivo que no nos deje de vuelta como el último orejón del tarro. Y nuestras compañeras y compañeros del comercio, en particular las trabajadoras y trabajadores de las tiendas, que están planteando una licencia especial para acompañar las emergencias pediátricas de los gurises, que están planteando que no se les descuente el correctivo negativo porque tienen salarios sumergidos, que están planteando una suba legítima de los salarios en un lugar básicamente en donde trabajan compañeras jefas de hogar, se enfrentan a la intransigencia atroz de la Cámara de Comercio, que por ahora viene diciendo no a todo. Toda la solidaridad del movimiento obrero con las trabajadoras y los trabajadores de las tiendas. Especialmente, además de la reducción de la jornada de trabajo como capítulo de esta transformación laboral, es para nosotros fundamental que se den señales contra distintos tipos de contratación espuria y que muchas veces supone fraude laboral. Las tercerizaciones para trabajos estratégicos y permanentes, el pasaje de trabajadores permanentes a monotributistas o unipersonales, la proliferación de contratos a término para trabajadores que luego, cuando conversás con ellos, a veces tienen décadas de antigüedad en el mundo del trabajo. Nuestro PICNT plantea, tanto para la actividad pública como para la actividad privada, un estudio de las actuales formas de precarización que supongan efectivamente una dignificación del trabajo de las compañeras y los compañeros en estos sectores. En particular, repito, la necesidad de derogar por ley la ley actual de las aplicaciones para que se dignifique ese trabajo. Evidentemente, desde la perspectiva de ubicar nuestra bandera, que no se arría, la de la necesidad de una sobretasa del 1% a las 20.000 personas que configuran el 1% más rico de la sociedad, para acelerar el objetivo de abatir la pobreza en hogares donde hay niñas y niños y adolescentes. Estaremos ubicando nuevamente esta propuesta tal cual
se comprometió el Poder Ejecutivo en el diálogo social en materia de seguridad social, en la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Del mismo modo que en una época de radical transformación tecnológica hay que cambiar el paradigma contributivo en la seguridad social, porque en definitiva, grandes magnates de los agronegocios como promedio, mientras una trabajadora o trabajador termina aportando el 15% que corresponde, a veces aportan como promedio un 1,9%. Y en definitiva, en un proceso que sustituye cajeros y cajeras por cajeros automáticos, que sustituye trabajadoras y trabajadoras de los peajes, que sustituye porteros por dispositivos que trabajan un trabajador solo de repente en un montón de edificios. No está mal asociar la contribución a la seguridad social a través de la rentabilidad que cada una de las empresas capture, no para gravar al pequeño comerciante, pequeño industrial, pequeño productor agropecuario, sino a aquellos que se benefician de la actual revolución tecnológica, achicando la dotación de trabajadores, pero aumentando la ganancia. Efectivamente, compañeras y compañeros, no es indiferente para nuestro movimiento obrero haber reconquistado la libertad de elegir jubilándonos a los 60 años. No es indiferente haber conquistado el derecho al seguro de paro para trabajadores unipersonales y monotributistas. No es indiferente porque está en el primer orden la unificación y mejora de las partidas a la infancia, aunque falta, y por eso insistimos en el 1%, aunque nos declaramos abiertos si hay otra manera que el propio Poder Ejecutivo la proponga en la estrategia de desarrollo y en el diálogo establecido. No nos es indiferente, lo vemos como conquista de la lucha y de la organización y el planteo sistemático, que ya no tengamos dificultades para presentar testigos a la hora de demostrar los años de trabajo. Y a pesar de que no se trata aún de la eliminación del lucro financiero de la seguridad social, es decir, las AFAP, no nos es indiferente que tengan que rendir cuentas en función de las prestaciones y que sea el Estado el que administra, digamos, cómo se reparten los recursos. Lo decimos con absoluta firmeza. Hay que implementar cuanto antes los avances conquistados por nuestro pueblo en materia de seguridad social. Finalmente, compañeras y compañeros, la escena en que desplegamos estas propuestas son absolutamente complejas. Estamos en una situación en donde queda claro que hacen falta, así lo reclama nuestro pueblo, hacen falta más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo, y que si esas energías transformadoras están, contarán con el respaldo y la movilización del movimiento obrero para convertir a nuestro país en un país de cambios profundos. Pero estamos en un momento complejo, de guerra, de desigualdad, de desasosiego, decíamos al principio, en donde hay que reverdecer la esperanza, porque nos enfrentamos a fuerzas muy poderosas, que ni siquiera son nacionales, son continentales y globales. Quiero rendir cuentas que mientras muchas veces las políticas públicas del Poder Ejecutivo carecen de las energías transformadoras necesarias, el movimiento obrero toma una serie de iniciativas
Nos enfrentamos a una derecha social y política dispuesta a boicotear cada milímetro de avance que establezca nuestro pueblo. A saber, porque lo nuestro no son adjetivos ni consideraciones generales. Estos elementos se negaron a participar en el diálogo social de seguridad social para tirar piedras a los acuerdos que conquistó el movimiento obrero después que el diálogo social finalizó. Se niegan a participar en el Congreso Nacional de la Educación, que nos comprometemos con el mismo desde el punto de vista de que sea un ámbito no solo vinculante, sino democrático, con la participación de miles de compatriotas, apostando a qué educación precisamos para una estrategia de desarrollo. Pero esta oposición no es solamente del elenco político. Fíjense, desde la perspectiva de los mismos, expresado de un punto de vista social, desde un punto de vista de clase. Queremos rendir cuenta a esta movilización soberana, en donde todas y todos se llevan las cosas para hablarlo en el lugar de trabajo, con los vecinos, etc., que la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara de Industria del Uruguay, la Cámara de Productos Mercantiles y la Cámara de Comercio y Servicios de este país se han negado no a tal o cual proyecto de reducción de la jornada laboral o reducción de las horas semanales. Se han negado a participar en el diálogo que está produciendo insumos para este fin. Al mismo tiempo, en estos mismos momentos, queridas compañeras y compañeros, la delegación obrera en la Conferencia Internacional de la OIT, compuesta por nuestro compañero el doctor Salsamendi, por Martín Ford, por el Negro Olivera, por Carolina Spillman, vienen a brazo partido defendiendo el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a la negociación colectiva, del mismo modo que ustedes, compañeras y compañeros, con nosotros lo defendemos acá en la calle. Digo esto porque ha ingresado una queja de los mismos que se niegan a conversar sobre la reducción de la jornada de trabajo. Una queja en la OIT de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio contra la ley de negociación colectiva. La misma ley de negociación colectiva que funcionó durante 1985 al 90 y que también definió aumentos salariales, pero no hubo queja. Ahora aparece como un ingrediente para que estas cámaras empresariales sometan a consideración de la Comisión de Normas de la OIT su queja contra la ley de negociación colectiva. Y hay una enorme paradoja, porque en la ronda de Consejo de Salario del 2025, por arriba de un 80%, la negociación terminó por acuerdo, es decir, que las cámaras participaron en la definición de los acuerdos. ¿Por qué salen a quejarse afuera? ¿Por qué salen en este momento a quejarse afuera en la Conferencia Internacional de la OIT? Lo queremos decir absolutamente claro. ¿Contra quién es la queja de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio? Para nosotros, meterse contra la ley de negociación colectiva es meterse contra el salario, contra la posibilidad de mejora de las condiciones de trabajo de la población trabajadora, pero también de la mayoría de la población uruguaya. La gente sabe que cuando hay sindicato y hay negociación colectiva, mejoran las condiciones de vida de los trabajadores. Hablar contra una ley
que mejora las condiciones de vida es hablar contra la inmensa mayoría de nuestra población. ¿Por qué razón? Porque, como bien dijo Alejandra también, cuando le va bien a los trabajadores, le va bien a la grandes mayorías de nuestro pueblo. Ajustan su pasividad de los jubilados, que ajustan en función de la evolución del índice medio de salario. Pero también el pequeño comerciante, el pequeño industrial, el pequeño productor agropecuario, cuyos negocios están vinculados a la demanda interna y al mercado interno, mejoran sus condiciones de venta. Estar contra la ley de negociación colectiva es estar contra la mayoría de la población, porque mientras acuerdan en el 80% de los casos, salen a quejarse afuera. A los uruguayos no nos gusta eso. Haría falta una grandeza, haría falta la grandeza de una visión a favor del país, que para nosotros en realidad el país es su gente. Otra manifestación de cómo los sectores dominantes intentan boicotear en los márgenes en que actúa el movimiento obrero y popular por las transformaciones profundas, pero por conquistas ahora. Es una serie de autoconvocados que han trancado carreteras y puntos de vista logísticos centrales en estos días y su perspectiva. Los trabajadores asalariados de la Intergremial del Transporte van por la reglamentación del convenio de la OIT que regula sus condiciones de trabajo. Pero esta gente critica la guía de carga y además ubican una crítica al precio del gasoil. Es absolutamente significativo que durante el año 2022 el gasoil estaba más caro que ahora y no hubo trancazo. Se ve que perfilan bien su táctica y eligen bien el momento en que despliegan sus acciones. ¿Por qué está mal la guía de carga? En un país que puede tener trazabilidad del ganado, y esto es una cosa importante para la industria frigorífica, ¿por qué no tener la trazabilidad de los productos que se mueven por carretera en nuestro país? ¿Por qué razón? Porque además de la necesidad de un criterio de cambio tributario para que el que tiene más pague más, hay que ser más eficiente en la recaudación. Y aquí tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. Lo que hay en este sector es un nivel de evasión de los aportes al Estado que por la propia gremial patronal de los camiones se estima en 170 millones de dólares anuales, que nuestro Instituto Cuesta Duarte valoró en una cifra mucho más alta. El problema no es la guía de carga, el problema es generar las condiciones de que los trabajadores del transporte también tengan derecho a una jornada reducida, a su descanso, y no mueran en las carreteras por sobrecarga y horario de trabajo. La única perspectiva que tiene en cuenta la buena vida del pueblo trabajador es una perspectiva de cambios profundos. Fíjense, compañeras y compañeros, frente a iniciativas tenues, diríamos nosotros, desde el punto de vista de la clase obrera, el nivel de oposición de los sectores poderosos que se despierta. Hay que enfocarse entonces, reforma laboral del siglo XXI, con derechos, reforma tributaria, reforma en la protección social, a los efectos de generar las condiciones de una ruta crítica de avance, de democracia hasta sus últimas consecuencias, para la buena vida de nuestro pueblo. Contra la guerra, por el derecho de los pueblos de vivir en paz. ¿Por qué esta sociedad absurda, basada en la explotación, en la dominación y en la alienación de la mayoría de la población? ¿Por qué esta formación social dependiente, que en muchos casos enferma y
mata a la población trabajadora cuando no la condena a la soledad, la angustia, la ansiedad, la depresión de los seres humanos. ¿Por qué esta sociedad sería incuestionable? De ninguna manera, compañeras y compañeros, no dejemos que nuestros compañeros y compañeras piensen que esta sociedad es la única posible. No dejemos que nos gane esa resignación sorda que no nos permite transformar nada. Querida compañera, querido compañero, no estás solo ni sola. Organízate, habla con tus compañeros de trabajo, habla con tus vecinos para convertir las ideas de los trabajadores en fuerza social real. Luchamos por lo único que tenemos, la vida, por mejorar la vida, y nadie nos va a sacar de esa perspectiva. ¡Viva el programa! La unidad y la acción de nuestra clase trabajadora. ¡Viva la CNT y el PICNT! ¡Viva el campo popular! ¡Banderas en tu corazón! ¡Yo quiero verlas! ¡Banderas! ¡Luzca o no el sol! ¡Viva la clase trabajadora! Agradecemos al compañero Marcelo Ordala, presidente del PICNT, en el marco también, como se ha señalado, de los 60 años de la unificación de nuestro movimiento sindical, y recordando, por supuesto, que el próximo 27 de junio vamos a estar todos recordando una vez más el inicio de la huelga general contra la dictadura. Bueno, llegamos así al final de esta movilización, la Comisión de Paro Parcial por un Uruguay de transformaciones profundas por justicia social, trabajo y salario. Agradecemos la presencia de ustedes. Ha sido siempre una responsabilidad y un honor estar aquí para compartir esta jornada con ustedes. Muchas gracias a todos. Nos vamos, como llegamos, con un homenaje al Indio Solari, escuchando Los Redondos.